Todo comenzó en una sala de emergencias. El sonido constante del monitor cardíaco, los gritos de los médicos intentando reanimarlo, y, sin embargo, nada. Jin Le-san, un ingeniero mecánico agotado por los excesos de su trabajo, acababa de sufrir un infarto. Su corazón, simplemente, no pudo más. Jin no tuvo una vida fácil. Desde niño, el destino pareció tenerlo en la mira. Sus padres murieron en un accidente de tránsito poco después de su nacimiento, dejándolo huérfano. Tras años de esfuerzo y estudio, se graduó como ingeniero. Pero lo que le esperaba no era el éxito, sino un infierno con nombre de empresa, 25 años de esclavitud moderna, un sueldo miserable, un jefe insufrible y compañeros que parecían salidos de un circo del terror. Nunca tuvo pareja. El contacto con una mujer era, para él, un mito urbano. Vivió solo, comió solo, y murió solo. Así que, al final, su destino parecía haber sido sellado desde el principio. Una existencia amarga, un final silencioso. Sin embargo, la muerte no fue el final, sino el comienzo. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la sala de emergencias. Estaba en un lugar desconocido, en un cuerpo desconocido. Frente a él, flotando en el aire, una ventana transparente se desplegaba como en un videojuego. Bienvenido al continente mágico de Eldria. Atónito, Jin corrió hacia el espejo más cercano, y su reflejo lo dejó sin aliento. Ya no era Jin Le-san. Su apariencia había cambiado por completo. Una semana más tarde, todo empezó a tener sentido. Ella es tu sirvienta, Lia, y tú, eres Rein Edgar, el tercer hijo del gran duque Alparia Edgar. Sus nuevos hermanos lo adoraban, su madre lo colmaba de amor, y como el hijo menor de una poderosa casa noble, todo el mundo lo respetaba. Era como si el universo intentara compensarle por cada segundo de sufrimiento vivido en su otra vida. Eldria, el nuevo mundo, funcionaba enteramente con magia. En este continente, el imperio Caradoriel dominaba como el más poderoso entre los humanos. Y sí, dije humanos, porque también existen elfos, enanos y razas que Jin, ahora Rein, jamás imaginó que existían más allá de los libros de fantasía. La casa Edgar era una de las familias más influyentes del imperio. Gobernaban un territorio de más de 300.000 kilómetros cuadrados y más de 1 millón de súbditos. Una nación en miniatura. Durante un tiempo, Rein disfrutó de su nueva vida. Finalmente tenía un hogar, una familia, una razón para sonreír. Pero la paz, como siempre, tiene fecha de caducidad. Una mañana, Lia, con su encantadora sonrisa, se acercó y le informó: «Mi señor, su padre desea hablar con usted». Al llegar al despacho, Rein saludó con respeto. Su padre, Edgar Aldariano, lo observó con seriedad, como si el peso de las decisiones que estaba por tomar se reflejara en sus ojos. «Ha llegado el momento», dijo el duque. «Tienes la edad suficiente para gestionar tu propio territorio. ¿Ya sabes a dónde quieres ir?» Rein se quedó mudo. ¿Territorio? No tenía idea de que podía administrar uno. Su padre asintió, comprensivo. «Te enviaré al noroeste. Es una zona relativamente segura, pero sufre una gran escasez de magos. La falta de ellos ha provocado una crisis alimentaria que nadie ha podido resolver. A pesar de la aparente tranquilidad de la región, el futuro era incierto. El imperio Caradoriel estaba corrompido hasta la médula, y los conflictos internos entre los señores de la nobleza amenazaban con estallar en cualquier momento. Rein escuchaba en silencio. No quería perder lo que había encontrado en esta nueva vida. No pensaba renunciar a su familia ni a las personas que lo amaban. «Si no quieres ir, tus hermanos pueden ayudarte a gestionar la zona», ofreció su padre, notando la preocupación en su rostro. Pero Rein negó con la cabeza. «Si solucionamos el problema de los alimentos, la seguridad del territorio también mejorará». Su padre suspiró, entre orgulloso y preocupado. «Los problemas no se resuelven con entusiasmo ni buenos deseos», pensó. «Aún eres solo un niño». Pero Rein no lo era. No en espíritu. Ya había muerto una vez. Ya había sufrido todo lo que un hombre podía soportar. Y ahora, tenía una nueva oportunidad. «Me encargaré de todo, padre», dijo con firmeza. Mientras tanto, en el extremo noroeste del territorio del Gran Duque Aldarian se encuentra una ciudad fronteriza llamada Ailing, la más occidental de todas. Al norte, limita con las tierras del enemigo declarado del duque, Zorren. Al oeste, con los dominios de los elfos. Y al sur, con la inmensidad del océano. Por su ubicación estratégica entre tres naciones, Ailing ha sido testigo de incontables guerras. Las batallas han dejado sus campos devastados, la tierra árida y una población que apenas sobrevive como puede.
y hacia ese lugar olvidado por la prosperidad se dirige Edgar. Viajaba en su carruaje, acompañado por su fiel sirvienta, Lía. Mientras el paisaje desolado pasaba por la ventana, Edgar reflexionaba. Si quería levantar esa tierra, necesitaba una revolución industrial y un aumento considerable de la población. Afortunadamente, Edgar no estaba solo. Poseía un sistema mágico que le asignaba misiones. En ese momento, su tarea era escanear a 10 personas. Llevaba 6. Este sistema le permitía conocer las habilidades, atributos y estadísticas de los individuos: fuerza, velocidad, magia, liderazgo, lealtad y talentos únicos. Gracias a este don, había aprendido lo básico con su propia familia. Ahora, su prioridad era reclutar a los más talentosos para sus ambiciosos planes de resurrección territorial. Sin embargo, Lía no lo acompañaba únicamente por lealtad. El propio patriarca de la familia le pidió que lo cuidara y asegurarse de que no se metiera en problemas. En otro rincón del mundo, dentro de la mansión del señor de la ciudad de Ailing, se desarrollaba una conversación cargada de tensión. ¿Él viene aquí?, preguntó el señor local, con el rostro pálido y sudoroso. Sí, respondió un hombre encapuchado, el joven Edgar. Ya sabes cuánto lo aprecia el duque, pero no hagas nada estúpido. Solo recíbelo, sin escándalos. El señor de Ailing temblaba. Tenía miedo. Su mente estaba atormentada por un solo pensamiento. ¿Y si descubre mi fraude fiscal y financiero? Dale documentos antiguos, cambia fechas, hazlo parecer trabajo inútil. Es un hijo noble, no estará acostumbrado a ese tipo de tareas. Se cansará rápido. ¿Y si no lo hace? El encapuchado se giró para marcharse, dejando una última frase al aire. Tarde o temprano, el duque Aldarian pagará por todos sus pecados. De vuelta con Edgar, el joven noble inspeccionaba personalmente los terrenos. Caminaba por campos que alguna vez fueron fértiles, pero que ahora lucían grises, agrietados, desolados. Según el mapa, un río corría al oeste. Si lograba construir un canal, podría devolverle la vida a esas tierras. Pero su atención fue interrumpida por una fuerte discusión. Un hombre discutía violentamente con una chica. Ella le suplicaba: «Ese dinero es para la medicina de mamá. Por favor, no lo apuestes. Dámelo», gritaba el hombre, alzando la mano con intención de golpearla. En ese instante, Edgar no lo pensó 2 veces. Corrió hacia él y le conectó un puñetazo directo en el rostro. Pero al final, el que terminó más adolorido fue él mismo. Se le había hinchado la mano. «Mi señor, si desea golpear a alguien, por favor avíseme», dijo Lía con un suspiro. «Así puedo hacerlo yo o al menos preparar el equipo médico». Edgar, con la rabia aún en el rostro, se inclinó hacia el hombre. «¿Cómo puedes pensar en apostar mientras tu esposa está enferma? ¿Dónde quedó tu humanidad?». El hombre, furioso, respondió: «¿Y tú quién eres para decirme eso?». «No importa quién soy», respondió Edgar con frialdad, «pero si vuelvo a verte pisar un casino, me aseguraré de que no vuelvas a caminar, ni a apostar, nunca más». El hombre palideció y salió corriendo, jurando no volver jamás. La chica, entre lágrimas, agradeció a Edgar y a Lía. Si no fuera por ellos, su padre le habría arrebatado el dinero. Al escanearla, Edgar descubrió algo sorprendente. La joven tenía talento natural para la agricultura. Un diamante en bruto. Como ella se dirigía a la ciudad para comprar la medicina para su madre, Edgar se ofreció a llevarla en el carruaje. La chica se negó, apenada. «Estoy sucia, no quiero ensuciar su carruaje». Edgar solo sonrió. «La suciedad se quita con agua. A cambio, quiero que me expliques algo. ¿Cómo es posible que en medio de tanta pobreza exista un casino en esta ciudad?». Mientras el carruaje avanzaba por los caminos irregulares de Ailing, la joven acompañante, que más adelante sería conocida como Lola, comenzó a contarle a Edgar algunas verdades dolorosas. «El otoño pasado», dijo, «el gran duque del país enemigo, Sorren, atacó la ciudad. Fue una masacre. Muchos soldados murieron defendiendo nuestras murallas. Y esta primavera, una inundación devastó gran parte de los cultivos. Las cosechas se perdieron, las casas también. La vida aquí se volvió un infierno. Hay días en los que ni siquiera conseguimos qué comer». El peso de la responsabilidad se hacía cada vez más real. Ya dentro de la ciudad, Edgar notó el caos, la pobreza, el abandono. Supo, sin dudarlo, que lo primero que debía hacer era un censo para saber cuántas personas aún eran productivas. Sin datos reales, no habría progreso posible. «Tenemos que ir a la residencia del Lord de la ciudad», dijo Edgar, pensativo. «Necesito saber cuántos fondos tiene disponibles». Se giró hacia Lola. «¿Sabes dónde queda?». Pero antes de que pudiera responder, un jinete en un caballo apareció como una exhalación.
«Fuera de mi camino», gritó, blandiendo un látigo mientras galopaba a toda velocidad por la calle angosta. Lía, rápida como el rayo, se lanzó sobre Edgar para protegerlo, derribándolo al suelo y evitando que lo atropellaran. Sin embargo, en el impulso, terminó aplastándolo contra su pecho. Edgar apenas podía respirar, pero en su mente solo pensó: si así fuera la muerte, tal vez no estaría tan mal. Una vez recuperado y de pie, se giró con curiosidad. ¿Quién era ese idiota? Lola bajó la vista. Es el hijo mayor de la familia Eldrin. Son los dueños de todos los casinos de la ciudad. ¿Son ricos? Extremadamente. Una sonrisa pícara apareció en el rostro de Edgar. Perfecto. Acabo de encontrar el fondo de financiamiento para el desarrollo del territorio. Lola lo miró preocupada cuando Edgar pidió ir al casino. No, por favor. Lo estafarán. Son tramposos. No te preocupes, Lola. Ellos serán quienes me paguen a mí. Lola se quedó sin palabras. ¿Quién era realmente ese joven noble? Al llegar a la zona de los casinos, el contraste era grotesco. Las calles antes sucias y rotas daban paso a edificios lujosos. Edgar se emocionó. Pronto empezará mi revolución industrial, pensó. Al entrar, lo recibió un ambiente cargado de desesperación, jugadores suplicando por más monedas, otros llorando por lo perdido. Era un ciclo de ruina. Mientras existan estos lugares, la gente no querrá trabajar, murmuró Edgar con frialdad. Lía se le acercó en voz baja. Los soldados ya rodearon el lugar, solo esperan tus órdenes. Aún no. Esperemos a que lleguen los verdaderos peces gordos. Un anfitrión elegante se acercó con una sonrisa falsa. Bienvenido, joven noble. Le ofrecemos 2 fichas de cortesía, por si desea probar suerte. Edgar aceptó, y lanzó los dados. Obviamente, todo estaba arreglado. Perdió al instante. Oh, por poco. Inténtelo de nuevo, dijo el anfitrión con entusiasmo forzado. Pero Edgar ya no estaba interesado. Lía, mejor vamos a comer algo. Un momento, interrumpió el anfitrión, bloqueándoles el paso. Aún debe saldar su deuda. ¿Deuda? Claro, le prestamos 2 fichas. Cada una cuesta 100 monedas de oro. Con intereses y cargos por servicio, debe 250 monedas. ¿Qué? Murmuró Edgar. Si no trajo dinero, puede dejar a su criada como garantía. Antes de que el estafador pudiera sonreír de nuevo, Lola intervino con furia. Eso es mentira. Cada ficha solo vale 1 moneda de plata. Pero ya era demasiado tarde para excusas. Edgar, sin dudarlo, le asestó un puñetazo brutal al anfitrión, que salió volando y cayó encima de una mesa de apuestas. Las fichas rodaron por el suelo, y la multitud se abalanzó sobre ellas como hienas. En ese instante, el joven jinete del látigo irrumpió en la sala, furioso al ver el caos. Edgar, tranquilo, alzó la mirada. Vaya, parece que acaba de llegar el primer pez gordo. El tipo que es dueño del casino ordena a sus matones que golpeen a todas las personas que estaba recogiendo las fichas del casino. De una vez empiezan a golpearlos, las demás personas tienen miedo de lo que pueda suceder, y les advierte que todos sufrirán lo mismo. Mientras que la pobre Lola se culpa de haber traído a su salvador a este lugar, ya que recordó cómo el señor la ayudó con el médico de la ciudad a que vaya a tratar a su madre. Lola interviene porque no piensa permitir que acusen a su salvador en vano. Sin embargo, las personas se preocupan de lo que el señor del casino le pueda hacer. El tipo al verla se enoja aún más. Lola no duda en reclamar que por la estafa del casino muchas familias han sido perjudicadas. Pero el tipo no piensa aguantar que hable mal de su negocio. Aunque Edgar le detiene la mano, y al mirar su estadística se da cuenta que su lealtad al Gran Duque es de 5 puntos, lo cual entiende que esta familia Eldri puede iniciar una revuelta en cualquier momento. El tipo le pide que le suelte la mano. Edgar lo hace y le responde que entiende que los fuertes son los únicos que sobreviven en este mundo. El tipo se ríe, diciéndole quien tiene poder gobierna y le pregunta si no sabe quién es. Pero Edgar le responde que no le interesa saber quién es. Entonces aplaude y varios soldados entran al casino. Parece que ahora quien tiene poder soy yo. Por otro lado, varios aristócratas y personas importantes de la ciudad esperaban con ansias la llegada de Edgar para el banquete. Hasta incluso desean aprovechar la oportunidad para mostrarle sus hijas y ver cómo unen sus familias con la del duque. Este tipo estaba confabulando con el señor de la ciudad, con la idea de intimidar a Edgar. Sin embargo, en realidad este piensa en asociarse con Edgar para tener conexiones con el duque, porque no se podía confiar mucho en el señor de la ciudad. Algo importante, cuando se refiere al señor de la ciudad, es igual el gobernador o alcalde de un estado. Entonces en ese momento llega Edgar al banquete de bienvenida.
De una vez los lamebotas se acerca elogiándolo por lo bien que se ve, y lo agradecido que estaban por verlo con buena salud. Pero Edgar no vino a perder el tiempo. Con voz firme y sin rodeos, ordenó: «Traigan mi pizarra». Las personas observaban los planos con rostros de total confusión. Algunos murmuraban entre ellos, creyendo que lo que Edgar mostraba eran los diseños de una casa o algún edificio elegante. Pero estaban equivocados. «Estos», dijo Edgar, señalando con firmeza el centro del esquema, «son los planos de una presa». Ese término solo generó más desconcierto. Se oían voces susurrando cosas como: «¿Una presa? ¿Eso no tiene que ver con pescar?». Edgar soltó un suspiro paciente y pidió un mapa. «Si observan con atención», dijo, «notarán que las inundaciones que enfrentamos cada año no son simples accidentes. Son el resultado directo de la geografía del terreno. Y la solución es construir una presa. Con ella, no solo controlaremos el agua para evitar inundaciones, sino que también almacenaremos ese recurso para épocas de sequía, beneficiando especialmente a la agricultura. Con este proyecto», continuó Edgar, «la producción agrícola aumentará drásticamente». Tipo, que había estado en silencio, lo miró con los ojos bien abiertos. Edgar era aún más inteligente de lo que imaginaba. De pronto, uno de los aristócratas levantó la mano con desdén. «¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, joven Edgar?». «Muy simple, necesito dinero para la construcción». Los aristócratas se encogieron de hombros, cambiando la expresión. «Ah, pero, nosotros también somos pobres, solo tenemos tierras», alegaron, tirándose a muertos. Sabía bien que esos nobles no moverían un dedo si no veían beneficios claros. Pero Edgar ya lo tenía todo planeado. Con una sonrisa que descolocó a más de uno, declaró: «No se preocupen por eso. Hoy mismo recaudé 50.000 monedas de oro en un solo casino. Y si eso fue en uno, imaginen cuánto reuniré cuando pase por los demás». El ambiente se tensó. Los aristócratas comenzaron a sudar frío. Ese era el dinero que esperaban embolsarse este mes. Todos dirigieron la mirada al mismo punto, a Adrián, el señor de la ciudad y dueño de los casinos. Adrián estaba lívido. Por dentro, hervía de rabia y frustración. Pensó en silenciar a Edgar por la fuerza, pero se obligó a mantener la compostura. Caminó con aire altivo hasta el joven y dijo con voz firme: «Señor Edgar, sus acciones no son correctas. Han violado las normas de la nación de Caradoriel». Los demás aristócratas, temiendo perder su tajada, se apresuraron a unirse a la queja. Adrián creyó tener de nuevo el control. Si todos los nobles lo apoyaban, el pueblo seguiría su ejemplo. O eso pensaba él. Pero Edgar no se intimidó. «Yo solo pedí donaciones voluntarias. Ahora bien, si no estás dispuesto a compensar al pueblo, entonces habrá consecuencias. De hecho, te estoy dando la oportunidad de explicar tus acciones dentro de los casinos, señor Adrián». Fue entonces cuando las puertas de la sala se abrieron. Los guardias entraron. Adrián palideció aún más. «El gran duque, si se entera de que has traído guardias a un banquete de bienvenida, eso es una violación directa a la ley. Estará muy decepcionado de ti». Edgar soltó una pequeña risa. «Ya que hablas tanto de leyes, espero que las conozcas bien. Traigan a esos bandidos». En medio del banquete, el ambiente se volvió tenso cuando trajeron a varios hombres gravemente heridos. Adrián, al verlos, se puso pálido. Los reconoció de inmediato. Eran súbditos de su hijo, Becerlo. Edgar, que no pasó por alto su reacción, lo miró con calma. «¿Los conoces?». «No, no los había visto en mi vida». Edgar se sentó tranquilamente en una silla. «Estos hombres intentaron matarme esta tarde. Uno de ellos gritó que en Ailing pueden hacer lo que quieran, y que alguien por encima del mismísimo duque los protege». El silencio en la sala fue absoluto. «Quítenles las mordazas. Quiero saber si reconocen a alguien entre los invitados de esta fiesta». Varios aristócratas enmudecieron al reconocerlos como lacayos de Becerlo, el hijo de Adrián. El noble sintió como su mundo se venía abajo. Si esos hombres hablaban, su familia estaría condenada. Entonces, Adrián actuó. Sacó un cuchillo de su cinturón y, con una voz llena de falsa indignación, exclamó: «¿Cómo se atreven a atacar al hijo del gran duque? ¡Malditos traidores!». Y sin titubear, los eliminó con su propia mano, uno a uno. La sangre salpicó el suelo pulido mientras algunos nobles se cubrían la boca con horror. Luego: «Mil disculpas. No pude soportar semejante ofensa frente a vuestra presencia». Edgar lo observó con una sonrisa contenida. «Tu sentido de la justicia es admirable. Un verdadero gran noble». Adrián suspiró aliviado, pero no por mucho. Edgar levantó la mano. «Guardias, traigan al líder de estos bandidos».
Cuando Becerlo fue arrastrado ante todos, comenzó a maldecir. «Maldito seas, Edgar. En cuanto me suelten, te mataré. Cuando mi padre sepa esto, los destruirá a todos». Adrián tragó saliva. Aquellas palabras eran como dagas clavándose en su cuello. Al ver a sus hombres muertos, Becerlo se descontroló. «Voy a torturarte hasta que supliques por tu vida». «Vaya, ¿no solo quieres matarme, también torturarme? Estás acabado, hoy morirás. ¿Tienes valor para decir eso aquí? ¿No crees, Adrián?». Becerlo al ver a su padre se llena de alegría porque Edgar sufrirá. Sin embargo, su padre lo manda a callarse, y de una vez lo pone de rodillas suplicando misericordia. «Mi hijo es joven e ingenuo. Le entregaré todo lo que poseo, todo lo que he ganado». En ese instante, Becerlo recordó. Ayer, su padre le había advertido que el hijo del gran duque llegaría hoy y tomaría control del territorio. Le había pedido que lo tratara con respeto. Becerlo, al entender la cagada que hizo, comienza a suplicar que es un idiota. Adrián, aún arrodillado, se sumó al ruego. «Por favor, tenga piedad con mi familia». Edgar asintió lentamente. «Está bien. Entrega todo lo que has obtenido ilegalmente durante estos años, y garantizaré tu seguridad». Al escuchar esas palabras respiró de nuevo. Sin embargo, se fija en el señor de la ciudad que es conocido como Judas. Y como sabe que está caliente con Edgar, intenta tirar al medio a Judas. Judas ha estado en contacto con fuerzas del exterior. Planea traicionar al gran duque. Todos los presentes voltearon la mirada hacia Judas. Una acusación tan grave no puede quedar sin castigo. Ejecuten a toda su familia. Al escuchar esa sentencia, Judas solo sonrió, pensando que Edgar es un niñato guiado por sus impulsos. Se adelantó con paso firme. ¡Qué decisión tan audaz! Me encanta ver sangre joven con ese Temple. Estoy impresionado, Lord Edgar. Siempre estaré a servicio del duque. Lo que Judas no sabía era que Edgar estaba muy al tanto de su lealtad al gran duque, una fidelidad que alcanzaba los 15 puntos. Edgar, un joven noble con una visión distinta, lucha contra la corrupción oculta entre las élites. Al descubrir que los nobles le han entregado una suma excesiva de oro, equivalente a 2 años de impuestos, Edgar reflexiona sobre la inmensa riqueza que ocultan y su propia posición dentro del juego de poder. Mientras tanto, Lía, su fiel asistente, le plantea una preocupación, un comentario sospechoso de Adrián sobre Judas, que podría implicar traición. Sin embargo, Edgar, calculador, prefiere esperar. Sospecha que Judas es solo una pieza en un juego mayor, y actuar ahora solo haría que su verdadero enemigo escapara entre las sombras. Su estrategia: fingir ser un noble superficial y caprichoso, mientras mueve fichas en secreto. Al día siguiente, la tensión se traslada a la cátedra de magia, donde Judas manipula la situación para enfrentar a Edgar con los poderosos magos. Enfurecido por sentirse excluido del proyecto de la presa, el gran mago Malcolm confronta a Edgar, creyendo que ha sido despreciado intencionalmente. Edgar, sin perder la calma, le explica con lógica sus razones para no contratar magos: su mana limitado, el alto costo y la comodidad en la que viven, mientras su pueblo sufre. Pero Malcolm, arrogante, proclama que los magos están por encima de los no magos. Ante su amenaza, Edgar responde con firmeza, y un cuchillo al cuello cortesía de Lía, dejándole claro que el respeto es mutuo o impuesto. El incidente termina con Malcolm pidiendo disculpas, y Edgar confirmando que está siendo manipulado desde las sombras. En ese momento, el sistema que rige este mundo le indica que ha completado una misión y desbloqueado otra. Debe reclutar a 5 personas con altas estadísticas. Mientras tanto, fuera de la mansión, Judas, satisfecho con sus intrigas, espera a Malcolm. Aunque el mago tiembla por lo ocurrido, Judas sonríe con malicia. Ha encontrado algo que, según él, pondrá a Edgar de rodillas. Judas, intrigante y manipulador, planea sabotear la obra para forzar a Edgar a depender de Malcolm, un arrogante mago del gremio. Aunque Malcolm al principio se niega a participar en un sabotaje, Judas lo manipula con hábiles palabras, diciéndole que los campesinos son inútiles, que solo estorbarán y que Edgar quedará mal ante todos. Malcolm, sin notarlo, cae en la trampa. Mientras tanto, Edgar publica una oferta laboral justa y humana: jornada de 9 a 5, 3 comidas, paga diaria y condiciones dignas. El pueblo, desconfiado por años de abusos, duda, hasta que Lola, una joven entusiasta, intenta convencerlos. Aunque es rechazada por ser menor de edad, por orden directa de Edgar, su padre es aceptado, y al saber que su familia también será cuidada, se emociona al punto de arrodillarse en agradecimiento. Su reacción inspira a los demás a unirse al proyecto. Por otro lado, Edgar revisa su sistema, que le otorgó como recompensa una batería de fosfato de litio, tecnología avanzada para un mundo medieval,
lo que le causa frustración al no tener forma de cargarla aún. También recibe una nueva misión: aumentar las estadísticas de 5 personas con potencial oculto, aunque su asistente Lia ya tiene sus parámetros al máximo. En medio de esto, Lia le informa que los campesinos han dejado de trabajar repentinamente. Edgar investiga y descubre, usando su escáner, que el padre de Lola tiene una maldición, al igual que los demás trabajadores, y una extraña energía fluye desde el suelo. Algo oscuro está interfiriendo con sus planes, y apenas comienza. Edgar se enfrenta a sabotajes ocultos y enemigos disfrazados de aliados. Cuando los trabajadores del proyecto caen repentinamente agotados, Edgar utiliza su habilidad especial de escáner para inspeccionar el área. Aunque no encuentra metales ni petróleo, detecta algo inusual: un cristal mágico enterrado. Lo descubre con la ayuda del padre de Lola, pero lo extraño es que ni siquiera Lia, su poderosa asistente, pudo sentir la energía mágica que emanaba del cristal. Edgar sí, preocupado por la maldición que afecta al padre de Lola y la posible relación con Malcolm. Edgar lo lleva a una iglesia, donde conocen a Aurea, una monja elfa con alta lealtad según el escáner. Aurea rompe la maldición fácilmente, restaurando al padre de Lola, y analiza el cristal encontrado. Para su sorpresa, se trata de una piedra mágica común, pero con un alto grado de condensación de poder. No fue hecha con malas intenciones, sino como una especie de advertencia o broma mágica. Movido por la curiosidad, Edgar le pregunta a Aurea si es difícil fabricar ese tipo de artefacto mágico. Ella le explica que para un mago de bajo nivel sí lo es, pero que para uno de nivel medio o superior resulta bastante sencillo. Esto indica que quien lo hizo es lo suficientemente hábil como para atacar sin dejar rastro mágico. Aunque Aurea no cree que sea peligroso, Edgar sospecha de Malcolm, el mago del gremio con quien ya ha tenido tensiones. Aurea le advierte que aunque puede eliminar las maldiciones, si quien está detrás tiene la capacidad de esparcir muchas piedras como esa, la construcción se retrasará constantemente. Ella le sugiere buscar ayuda de alguien con habilidades muy superiores: Selena, la antigua líder del gremio de magos. Sin embargo, también le advierte que es temperamental y peligrosa. Al llegar a su residencia, Lia siente un gran peligro. En un acto reflejo, protege a Edgar justo antes de que una explosión mágica ocurra. La causante no es otra que Selena, la misma persona que podría necesitar para salvar el proyecto. Tras buscar ayuda para eliminar una posible maldición que amenaza su proyecto, Edgar visita a Selena, la poderosa y temperamental líder del gremio de magos. Sin embargo, ella se niega a colaborar, ocupada con su investigación sobre un artefacto capaz de contener su enorme energía eléctrica mágica. Durante la conversación, Selena nota el gran poder de Lia, la asistente de Edgar, y le propone un trato: si Lia se convierte en su ayudante, los ayudará. Las tensiones entre ambas crecen rápidamente, pero Edgar interviene antes de que comiencen a pelear. Al ver los artefactos rotos de Selena, Edgar tiene una idea y le propone usar un objeto especial que él posee. Selena duda de sus palabras, pero acepta con una advertencia: si falla, podría costarle la vida. En el patio, Edgar le muestra sus baterías de litio, que obtuvo como recompensa de su sistema. Selena, escéptica, prueba cargar una con una pequeña cantidad de electricidad y se sorprende al ver que no explota. Edgar le aclara que no la cargó ni la mitad. Herida en su orgullo, descarga todo su poder mágico, pero aún así la batería resiste y almacena un 87% de su capacidad. Impresionada, Selena queda intrigada por el objeto mágico que, según Edgar, podría permitir que incluso personas sin magia puedan usar energía mágica. Al escuchar que con su ayuda todos podrían tener acceso a este poder, Selena se emociona y decide unirse a Edgar. Mientras tanto, Malcolm, el mago que espera que Edgar le ruegue ayuda, es sorprendido por la llegada de Selena, lo que lo deja temblando. Sabe que enfrentarse a esa loca sería una sentencia de muerte. Selena, enfadada, enfrenta a Malcolm al descubrir que él estuvo detrás de una maldición lanzada contra el proyecto de Edgar. Aunque Malcolm jura que no tenía malas intenciones, Selena no está para excusas. Bajo amenaza de destruir el gremio de magos, lo obliga a contar la verdad. Malcolm revela que reunió a los magos del gremio para crear una piedra mágica que bajara los ánimos de los trabajadores. Su plan era hacer que Edgar acudiera a ellos, reconciliarse y así participar en la construcción. Pero Selena, indignada, lo llama tonto por dejarse manipular y le ordena reunir a todos los implicados para arreglar la situación. Luego, a través de un talismán, informa a Edgar que el conflicto con los magos fue resuelto. Ella incluso se ofrece para eliminar a Judas, pero Edgar se niega, sabiendo que aún queda un enemigo mayor detrás de todo esto. Selena respeta su decisión, pero exige ser invitada cuando inicie la producción de los artefactos mágicos. Mientras tanto, Judas le informa a un misterioso encapuchado que Edgar ya ganó el apoyo de los magos. Preocupado,
El encapuchado reconoce que Selena es la única amenaza seria. Pero lo que más le inquieta es la presa que Edgar está construyendo, ya que si tiene éxito, la ciudad de Aeterling podría prosperar nuevamente. Para detenerlo, Judas presiona a los nobles del área agrícola para que suban el precio del arroz, aprovechando que los comerciantes están perdiendo dinero por las reformas de Edgar. Cree que aunque lo traicionen, jamás renunciarán al oro. La situación empeora cuando, en el mercado, Lola es agredida por no tener suficiente dinero para comprar granos. Ella había sido enviada por Edgar, pero los vendedores no tienen piedad y la maltratan. La gente observa impotente. En la iglesia, Aurea también se ve afectada por el alza repentina de precios. Con preocupación por el invierno, entrega más dinero a su gente para conseguir más provisiones, pero antes de que puedan actuar, alguien les arrebata la bolsa. Resulta ser Leah, quien aparece junto a Edgar. Él propone hacer un trato con la iglesia, con una nueva estrategia para enfrentar la crisis que se avecina. En las afueras de la ciudad, Lola es detenida por unos guardias que, sin importar su procedencia de Aeterling ni su misión de entregar mercancía a la tribu élfica, inspeccionan su carga y hasta rompen una vasija. Cuando ella exige explicaciones, los guardias ignoran sus reclamos y le exigen pagar el peaje. A pesar del daño causado, la obligan a pagar para poder pasar. Desde el carruaje, Edgar escucha la discusión y le sugiere pagar. Cuando Lola ofrece una moneda de plata, el guardia alega que la tarifa fue aumentada a 5 monedas por órdenes del mismo Edgar. Indignada, Lola protesta por la exageración y por el uso del nombre de Edgar como excusa para estafar, pero finalmente paga para poder continuar. Ya dentro del carruaje, Edgar, haciéndose pasar por un noble común, conversa con Tejó, quien lo admira profundamente por haber ideado un plan para bajar el precio de los granos y ayudar al pueblo, incluso a costa de sus propias pérdidas. Cuando Edgar menciona el banquete de bienvenida del hijo del duque y sus tácticas abusivas, Tejó revela que la familia Elwyn, conocida por sus casinos, en realidad se ha enriquecido con el tráfico de personas. Esta revelación enfurece al protagonista, aunque pronto reflexiona sobre la necesidad de controlar a los soldados. De pronto, un nuevo alboroto los interrumpe. Lola discute con otro guardia que intenta cobrarle otra tarifa para salir de la ciudad. Ella se niega a ser estafada 2 veces, pero el soldado la amenaza con su lanza. Cuando le pregunta el precio, este le exige una moneda de oro. Alarmada, Lola escucha como Edgar le indica que la pague. Al notar la presencia de pasajeros, el guardia ordena inspeccionar el carruaje, por lo que Edgar, Tejó y Leah se ven obligados a descender. Al ser inspeccionados, un soldado reconoce a Tejó, quien le explica a Edgar que ese hombre, junto con otros, eran bandidos reclutados por la familia Elwyn para sus negocios clandestinos. El soldado, molesto, exige un nuevo pago alegando que recibió un regaño por su culpa, y sin previo aviso abofetea a Tejó. A pesar de que Tejó asegura haber pagado lo justo, el soldado sube la cuota a 5 monedas de oro y amenaza con cobrarse de otra manera si no pagan. Edgar interviene, preguntando por qué la tarifa es tan alta, pero el soldado se distrae al fijarse en Leah, impresionado por su belleza. Para evitar conflictos, Tejó accede a pagar, pero el soldado no se conforma y, codicioso, intenta tomar a Leah. Edgar se interpone, sujetándolo por la mano. Enfurecido, el soldado trata de atacarlo, pero Leah actúa con rapidez y le corta el cuello. Edgar, sin dudar, le ordena a Leah eliminar a todos los bandidos infiltrados como guardias y asignar a los verdaderos soldados que trajeron para tomar control de la zona. Leah obedece y, con gran velocidad, elimina a los enemigos que intentaban huir. Utilizando su habilidad de escaneo, Edgar confirma que los supuestos guardias eran débiles, y recuerda el consejo de su padre de evitar provocar una guerra, ya que los enemigos vigilan desde las fronteras. Aún así, considera que tuvo suerte de descubrir esta red de corrupción a tiempo. Cuando la situación parece estar bajo control, un grito irrumpe el ambiente. Es el general César, exigiendo saber qué está ocurriendo. Los soldados lo reconocen de inmediato. Edgar escanea sus estadísticas y descubre que tiene talento como lancero. Le pregunta si pertenece a la familia Olker y si su hermano trabaja para Prisia. César confirma su identidad, y Edgar le revela que Prisia es su hermana mayor. Sorprendido, César entiende que está frente al hijo del gran duque, y los demás soldados se horrorizan al darse cuenta de a quien han estado maltratando. César recuerda una carta de su hermano pidiéndole que protegiera a Edgar, pero también recuerda cómo fue manipulado por Judas y su resentimiento por haber sido destinado a una frontera lejana, sintiéndose olvidado por la corona. Lleno de confusión y orgullo herido, César se niega a creer que Edgar sea quien dice ser y ordena que le corten la cabeza. Leah, harta de las provocaciones de César, considera sus actos una clara insubordinación. Algunos soldados intentan razonar, temiendo las consecuencias si Edgar realmente es quien dice ser, pero César revela que Edgar eliminó a la familia Elwyn y arruinó a 4 casas nobles.
Luego, los tienta prometiendo riquezas si entregan la cabeza de Rey Edgar al Imperio Orbis, y los obliga a elegir entre la traición o la muerte. Con miedo en sus ojos, los soldados deciden seguir a César. Ante esto, Edgar, aún con esperanzas de redención, guarda silencio mientras César da la orden de atacar. Lía, molesta con su ropa por limitar sus movimientos, rompe su vestido y se lanza al combate. En cuestión de segundos, elimina a varios soldados y protege a Edgar de un intento de ataque, lanzando con precisión su daga. César, enfurecido, ofrece una recompensa de 1000 monedas de oro por la cabeza de Edgar, lo que motiva aún más a los soldados. Uno intenta atacar a Lía por sorpresa, pero ella lo derrota con una serie de ágiles movimientos tipo Chun-Li. Entonces, César ordena a un mago lanzar una flecha de hielo. Lía logra detenerla con sus patadas, pero cae en la trampa del mago que congela sus piernas. Aprovechando la oportunidad, los soldados se abalanzan sobre ella, pero Edgar le lanza un martillo, permitiéndole romper el hielo y saltar. Ya en el aire, Edgar activa unos cables eléctricos conectados a una batería, liberando una descarga masiva que electrocuta a casi todos los enemigos, mientras Edgar se mantiene ileso gracias a un aislante en los pies. Los pocos soldados restantes, temblando al ver que Edgar domina la magia eléctrica, dudan en seguir luchando. Sin embargo, César, cegado por el poder, asesina a su propio teniente por dudar y amenaza a los demás con el mismo destino si desobedecen. Uno de los soldados avanza y nota que ya no hay electricidad en el suelo. Lía, confundida, pregunta por qué no se electrocutó, y Edgar le responde tranquilamente que la batería se descargó. Preocupada por su seguridad, Lía le suplica huir, pero Edgar, que en vez de sangre parece tener agua congelada, le dice con calma que todo estará bien. Justo cuando César da una nueva orden para ejecutar a Edgar, un rayo desciende con un estruendo desde el cielo. Todos quedan paralizados al ver en lo alto a la poderosa diosa del rayo Selena, marcando un nuevo giro en la batalla. Pero ella no vino sola sino con el gremio de magos, justo a tiempo para salvar a Edgar. Y este le avisa que se acabó la energía de la batería. Aunque ella está curiosa como una niña con un juguete, quiere saber cómo estuvo su poder y cuánto duró. Edgar le pide que detenga a César junto con sus soldados y le contara algunos detalles interesantes. Eso emociona a Selena, que ordena a todos los magos que acaben con los soldados ahora mismo. Los soldados empiezan a huir desesperados por no morir electrocutados. César, ante este ataque, se rehúsa a morir sin antes tomar la cabeza de Edgar. A pesar de su esfuerzo por acabar con Edgar, es detenido por Lía, la cual le arremete una fuerte patada, que lo impacta contra el muro. Unas horas después, Edgar revisaba los documentos de contabilidad y de todas las mercancías que poseían, y se da cuenta de todo el dinero robado de César desde cuando empezó a trabajar con Judas. César se sorprende de que Edgar lo supiera, pero este le cuenta que lo sabía desde antes, solo que esperaba el momento adecuado para reunir evidencia. César le aclara que a pesar de tener esa documentación de corrupción que apenas vincula a su señor Judas, no podrán hacerle nada. Edgar entiende que esos documentos no le podrán hacer ni cosquillas a Judas, pero se puede hacer una idea de cuánto ha estado moviendo anual, lo que será de gran ayuda para modernizar la ciudad. Eso le causa gracia a César porque Judas controla a todos los nobles de la ciudad. Edgar le explica algo: a los vivos se les llama nobles, pero a los muertos se les llama cadáveres. César entendió que Edgar quiere una masacre total. Déjame explicar bien. Los nobles tienen dos opciones. La primera es morir, como tú lo harás hoy. Y dos, escucharme obedientemente sin hablar mucho. ¿Cuál tú crees que van a elegir, César? Unos minutos después Edgar sale pensando en que ya casi es otoño y el duque vecino Sorren enviar a sus tropas, pero esta vez el muro de la ciudad debe repararse lo antes posible, por lo menos para ralentizar a los enemigos. Al revisar el mapa, se da cuenta que al oeste está el territorio de los elfos. Si logra hacer un tratado con su reina, no tendrá que prestarles más atención a futuros conflictos. Al este está el territorio de Priscilla, su hermana, y al norte el duque Sorien. Lía llega informándole sobre la cantidad de oro que habían usado para extorsionar, que ascendían a 350.000 monedas de oro. Edgar le ordena que entregue 100 monedas de oro a los nuevos soldados, y las restantes la envía en el carruaje hacia Eterling. Así que se acerca a Selena para agradecerle por su gran ayuda. Pero a Selena lo que le interesaba es cómo usó la batería. Edgar, al ver que no se podrá escapar de explicarle todo el funcionamiento otra vez, le explica que le contara todo en el carruaje cuando vuelvan de regreso. En ese instante llega Malcolm, que trae malas noticias ya que Lord Judas ha iniciado una rebelión. Edgar se da cuenta que está sacando sus garras ya Judas. Selena, algo preocupada, le explica que no hay magos en la ciudad porque los trajo todos consigo. Aunque Edgar, más calmado que un oso perezoso, le dice que hoy Judas caerá.
Al llegar a las puertas de Aeterling con su ejército, Edgar confronta a Judas, preguntándole por qué tomó una decisión tan desesperada. Judas, lleno de rencor, revela que ayudó al padre de Edgar a construir su imperio, pero fue olvidado y relegado a una zona remota sin recibir nada a cambio. En su opinión, esta no es una rebelión, sino una recuperación de lo que les pertenece. Edgar, con calma, le ofrece una última oportunidad de rendirse y abandonar la ciudad, advirtiéndole que si en 3 días derrumba las murallas, no tendrá piedad. Judas, riéndose, propone una apuesta. Si Edgar no logra romper las murallas en 3 días, deberá rendirse y entregarle las tierras. Edgar acepta el desafío, pese a las advertencias de Celaena y Lía, quienes preferían esperar refuerzos del Gran Duque. Judas, burlón, revela que el imperio de Orbis ya ha sido informado de la rebelión y podría llegar en 10 días, lo que pondría a Edgar en una situación crítica si no actúa rápido. Ya en el campamento, Celaena y el comandante expresan su preocupación, pero Edgar asegura que en 3 días las murallas caerán. Su verdadera preocupación es el ejército de Orbis. Lía le confirma que toda la leña y la paja han sido recolectadas, y Edgar le pide a Celaena que ordene a los magos enfriar el lago con magia de hielo hasta alcanzar temperaturas extremas. Aunque nadie entiende su estrategia, Edgar les pide confiar. Día 1. Edgar ordena colocar leña alrededor de las murallas y luego prenderla a fuego, algo que desconcierta a Judas. Un subordinado sugiere que podrían estar intentando quemarlas, pero Judas lo descalifica de inmediato. ¿Cómo se quema una muralla de piedra? Aún así, el fuego se enciende, y Judas, convencido de que Edgar está desperdiciando recursos, decide no actuar, creyendo que solo debe resistir 3 días. El tiempo pasa y, en la mansión de Judas, este recibe noticias de que los incendios con leña han cesado. Asume que Edgar se quedó sin recursos y decide celebrar su supuesta victoria, creyendo que Edgar se rendirá en las próximas horas, como lo establece la apuesta. Judas se presenta ante Edgar para exigir su rendición, recordándole el acuerdo hecho por el honor de sus familias. Sin embargo, Edgar, con tranquilidad, le devuelve la advertencia. Aún tiene una última oportunidad para rendirse. Ante la negativa, Edgar ordena a Celaena que comience el ataque. Ella lanza un poderoso rayo al cielo, y aunque Judas activa una barrera defensiva, pronto se da cuenta de que el rayo no iba dirigido a ellos. Comienza a llover intensamente. Los soldados de Edgar, en lugar de atacar directamente, llegan con cubetas llenas de agua helada. Mientras Celaena queda agotada por el uso de su magia, Edgar se maravilla al ver que su poder ha afectado el clima, algo que será útil incluso en tiempos de sequía. Siguiendo su plan, Edgar ordena a sus tropas lanzar el agua helada contra las murallas. El choque térmico provoca grietas en la estructura y pronto, con un sonido ensordecedor, la muralla se desploma por completo. Edgar da la orden de atacar, dejando claro que aquellos que se rindan serán arrestados, pero los que se resistan morirán. Celaena queda impresionada por la efectividad de una estrategia tan simple pero devastadora, incluso más de lo que podría lograr con toda su fuerza mágica. Entre los escombros, Judas no puede creer lo que ha ocurrido, y antes de que intente escapar, sus propios aliados lo rodean, dispuestos a entregarlo a Edgar a cambio de sus vidas. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video que será aún más increíbles. Cuídense y sigan disfrutando del mundo otaku. Nos vemos.